Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Vamos a empezar ahora con las teóricas que faltan. Vamos a ver la parte de obstrucción intestinal. ¿Ok? Ya cuando hablamos de obstrucción intestinal estamos hablando del intestino netamente y de que en algún lugar del intestino hay que entender, como les decía siempre esto, el intestino es como un tubo que va desde la boca hasta el ano y que la obstrucción va a significar lo mismo que pasaría en una tubería. Si se tapa el conducto, pues ahí es el lugar de la obstrucción y a partir de ahí empieza a complicarse las cosas, ¿no? No puede pasar hacia distal y hacia proximal es donde empieza a tener mayor presión y en este caso en el cuerpo humano lo que pasa es que se distiende, se tiende a distenderse el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que está una obstrucción a nivel del ilion, entonces el yeyuno, el duodeno y parte del estómago se van a distender, van a estar distendidas, porque no van a poder pasar el ilion. Entonces, imagínense que el ilion terminal, el colon van a estar normales o prácticamente hasta sin funcionamiento van a estar disminuidos de calibre. Entonces, la obstrucción intestinal es algo bien interesante que vamos a verlo ahora, ¿no? Anatómicamente, pues tenemos que conocer cómo es una obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal pues, se divide en dos, una alta y una baja. La alta está compuesta desde lo que es el duodeno o la válvula, que es el ángulo de Treitz, que sería este, hasta la válvula ileocecal. Esa es una obstrucción intestinal alta. O sea, está todo este contenido, que es yeyuno, primera parte, y después ilion terminal, la segunda parte. El tercero, la obstrucción intestinal baja está dada desde la válvula ileocecal, todo el colon, ya sea ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, ano. Entonces, obstrucción intestinal alta, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. Obstrucción intestinal baja, todo el colon, hasta, a partir de la válvula ileocecal, hasta el ano, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea. Como pueden ver, la irrigación es sumamente importante en el intestino, ya que la irrigación está dada por una arteria principal, que es la mesentérica. La mesentérica superior, que va a dar ramas a todo el intestino y parte del colon, ya sea ascendente y transverso. Después tenemos la mesentérica inferior, que va a dar ramas a la parte transverso, colon descendente y va a dar una rama sigmoidea también que va a ir hacia el sigmoides y van a tener ramas propias que van a salir de la aorta del recto llano, que van a tener las rectales, ¿no? Entonces, en anatomía, como habíamos visto, las venas de la misma forma. Las arterias son una cosa, ¿no? Las arterias, como pueden ver en la anterior foto, las arterias están yendo, vienen del corazón, hacen sus divisiones, como es el tronco celíaco, mesentérica superior, etcétera, y van a irrigar el intestino. ¿Qué es con lo qué significa eso? Que van a poner oxígeno, sangre oxigenada a nivel de los intestinos. Entonces, ¿para qué van a poner eso? Para que empiece a funcionar de forma adecuada los intestinos. ¿Y qué pasa en los intestinos? Pues en los intestinos está bien vascularizado porque tiene vellosidades, etcétera. Y estas vellosidades van a ser las que van a absorber todos los nutrientes, todo lo que se ha descompuesto, todo lo que se ha logrado desde que hemos ingresado el alimento a través de la boca, esófago, estómago, duodeno, intestino, etcétera, y que llega ya a los intestinos, tanto ilion terminal como a colon, entonces se reabsorben todo lo necesario. Y esa reabsorción va a ir por un sistema que es el sistema portal, que es similar al arterial, porque tiene una mesentérica superior, una mesentérica inferior, pero la característica de la mesentérica va a formar, junto con la esplénica, como estamos viendo acá, un sistema que va a llamar el sistema porta,
que va a ingresar al hígado, donde todo lo que se ha absorbido va a empezar a activarse, ¿no? A nivel hepático. Entonces, el hígado sirve para activación, enzimas, proteínas, y además sirve para crear nuevas proteínas, etcétera. Y también nos sirve para activar las funciones de los medicamentos o de cada cosa que nosotros absorbamos, ¿no? Entonces, aquí cuando ya vemos el intestino, pues aquí tenemos igual esto. El intestino, tiene el colon, mesocolon transverso, el epiplón. Ahí va a haber órganos retroperitoneales. Entonces, esto es de las vasos, por ejemplo, las relaciones con los vasos, de los vasos mesentéricos. La característica es esta, ¿no? A nivel del yeyuno, perdón, van a ser un poco más holgadas la irrigación, obviamente porque la absorción va a ser menor a nivel, o sea, mientras más proximal esté el intestino, menos irrigación tiene, menos absorción tiene. Ya cuando estamos yendo hacia ilion, van a ver que la irrigación es mucho más tupida, digámosle, y tiene mucha más irrigación. Esta irrigación va a permitir que las vellosidades pues absorban la mayor cantidad de nutrientes o minerales o proteínas o todo lo que esté pasando a través del intestino. Entonces aquí vamos a ver las características, ¿no? El calibre y grosor parietal. El yeyuno tiene mayor calibre, o sea, si ustedes lo pueden ver en comparación al ilion, es un poco más grueso. Eh, la disposición de las asas, si nosotros seguimos las asas, estas son horizontales, en cambio el ilion es vertical, porque el ilion va a estar así a nivel de la válvula ileocecal, en cambio el yeyuno va a estar así desde el ángulo de Treitz. Eh, um, en el cuestión del mesenterio, el contenido, pues tienen menos irrigación, como podemos ver. En cambio, el ilion ya tiene mayor irrigación. Las válvulas coniventes, obviamente, va a ser mientras más alto, va a tener más válvulas coniventes. Y esas válvulas coniventes, por ejemplo, en una obstrucción, van a dar los signos radiográficos que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Como la pila de monedas, por ejemplo, que es un acúmulo de válvulas coniventes. Entonces, mientras más pila de monedas veamos, mientras más válvulas coniventes veamos en una radiografía, más alto estamos, ¿no? O sea, estamos a nivel de yeyuno casi. Ilion va a tener menos cantidad de válvulas conniventes, ya se va a ser casi liso. Las arcadas vasculares, como dice acá, igual va a ser menor a nivel del yeyuno, pero va a ser mayor a nivel del ilion. Ok, entonces esto es lo que pasa cuando nosotros tenemos una obstrucción. Pasa el contenido, entra al estómago, duodeno, Treitz, y en algún lugar se estopea, o se paraliza. Entonces puede haber múltiples causas, puede haber causas que nosotros los vamos a llamar intraluminales, que son de dentro del lumen del intestino, las parietales, o sea, de pared, y las las compresivas, que van a ser las extraparietales. ¿No? Entonces todas estas causas pueden obstruir. Por ejemplo, ahí estamos viendo la obstrucción, ya con una flechita. ¿Y por qué es importante las obstrucciones? ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo a las obstrucciones? Eh, pues aquí se puede demostrar por qué, ¿no? Una obstrucción, lo primero que va a causar es que el intestino, como les decía, por encima de la obstrucción se va a distender. Ustedes notan la diferencia de este intestino con el intestino normal que está posterior a la obstrucción. Entonces va a haber un cambio de diámetros primero. Ese cambio de diámetros va a hacer que este intestino, este aumentado de tamaño, tenga mayor capacidad y por ende se va a acumular más líquido, más contenido. Me dirán, ¿por qué viene contenido? Porque nosotros producimos normalmente. El hígado produce 1500 de bilis, el estómago está más o menos unos 1000 de líquidos grasos, el páncreas unos 500, etcétera. Y entonces tenemos harto líquido que se va acumulando acá.
Esta acumulación de líquidos, como dice acá, lo que va a hacer es una distensión de asas, como se puede ver. Mientras más se distiende una asa, menos funcionalidad tiene. Eso es fácil de comprobar. Por ejemplo, imagínense cuando ustedes tengan un globo delgadito. El globo delgadito es fácil de poder hacer pasar las cosas, pero cuando tienen un globo grueso, es más complicado hacer pasar las cosas se van quedando y uno no puede hacer movilizar como en uno más delgado, ¿no? Entonces, ese es el problema. Esta distensión de asas va a ser una compresión, va a ser compresión directa al corazón, compresión a los grandes vasos, y esto va a ser alteraciones, como pueden ver, a los grandes vasos, vena cava inferior y corazón, y esto va a producir mayor débito cardíaco o menor débito cardíaco. ¿Qué quiere decir? El retorno venoso va a ser insuficiente, el corazón va a empezar a taquicardizar, pero porque no va a tener contenido, o sea, no va a tener sangre, entonces va a tratar de compensar y esta compensación va a hacer que la sangre no entre a los pulmones, entonces va a haber menor, o sea, va a haber menor ventilación pulmonar porque va a haber menor intercambio y pues en este caso va a haber puede haber síndrome de compartimiento abdominal, que es cuando la presión intraabdominal se aumenta y esto puede llevar el disminución del débito, disminución de la ventilación, el síndrome compartimental a una falla orgánica múltiple. Y esto lleva directamente hacia la muerte. Entonces es por eso que es súper importante. Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Puede haber aumento de los gases o líquidos, secuestro de líquidos, como vemos. Esto va a llevar a un shock hipovolémico porque va a agarrar todos los líquidos, va a jalar los líquidos de nuestro organismo y lo va a llevar a ese tercer espacio, que es el tercer espacio ocluido. Esto va a llevar a un shock hipovolémico, falla multiorgánica y muerte también. El edema de las asas, esta es una asa, imagínense cómo está la asa. ¿Qué pasa cuando hay una asa con contenido? Lo mismo que hemos visto en la apendicitis, aumenta la presión, entonces va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, y porque normalmente tenemos bacterias, ¿no? En nuestro organismo, entonces esas bacterias que estaban supuestamente atenuadas o disminuidas o controladas van a incrementarse y pues va a producir una translocación bacteriana. Va a haber una infección hacia los órganos vecinos, puede existir una peritonitis y puede haber sepsis y eso puede llevar a falla orgánica y muerte. Lo mismo de esto, que si no tiene, se distiende tanto que la irrigación se va perdiendo, entonces puede haber lugares con isquemia, con hipoxia, perdón, que vaya a isquemia y de ahí a necrosis. Entonces, uno diría, la obstrucción no es tan importante, pero ya cuando vemos todas las consecuencias que puede causar una obstrucción, pues ya vemos que sí es importante. Por eso es importante que ustedes diagnostiquen una obstrucción intestinal, ya sea alta o baja, y puedan tratarse lo más rápido posible. Entonces, como les decía, puede haber una obstrucción que puede ser la alta o la baja. La alta ya hemos visto desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, la baja desde la válvula ileocecal hasta el ano. Ahora, generalmente, ¿qué nosotros vamos a hacer cuando tenemos una obstrucción intestinal? ¿Cómo vamos a dividir? Pues clínicamente vamos a dividir en intestino delgado y intestino grueso. Las características, el intestino delgado o la obstrucción intestinal alta va a tener un dolor abdominal, va a haber menos distensión, pero sí va a tener vómitos tempranos, abundantes. Eso es lo que le va a caracterizar a la obstrucción intestinal alta, a diferencia de la baja, que el intestino grueso van a ser los vómitos son tardíos y pueden ser fecaloideos, porque ya ha pasado prácticamente todo lo de la absorción y no puede pasar el colon, entonces se retorna al intestino delgado y eso puede ser de características ya fecaloideas, ¿no? El dolor abdominal generalmente es tipo cólico porque todos son órganos que tienen esa capacidad de producir dolor cólico porque son órganos huecos.
¿no? La iniciación generalmente es brusca cuando es intestino delgado alto y es más tardío cuando es bajo, pero la presencia de dolor es intensa en ambos. Entonces, en este caso, cuando tenemos una obstrucción intestinal alta, generalmente tenemos que sospechar en hernias, eventraciones, cirugías previas, ¿no? En intestino grueso tenemos que ver que haya una hernia, puede haber vólvulos, puede haber neoplasias, entonces eso tenemos que verificar. La distensión abdominal en el intestino, en la obstrucción alta, pues medio. Es uniforme o no uniforme, perdón, y es discreta. En cambio, en la del intestino grueso, al tener mayor diámetro, porque imagínense, el diámetro de un intestino normalmente es de 2 centímetros, el delgado, el grueso es de 5, pero cuando se distiende llegamos a tener intestinos gruesos de hasta 20 centímetros y de intestinos delgados hasta 4 a 5 centímetros. Por eso es importante conocer también la parte de anatomía y de diámetros para poder identificar en placas también qué es lo que está pasando. Ausencia de heces y gases generalmente para la baja, a diferencia de la alta. La auscultación abdominal generalmente va a haber una abolición de ruidos o va a haber unos ruidos de lucha que le llamamos en la obstrucción intestinal eh, alta. Hola. Ok. Ya. Y a nivel de la baja vamos a tener los borborismos. O vamos a tener igual distensión va a haber esa molestia también que vamos a tener. Eh, um, Alteración hidroelectrolítica en ambas es crucial, igual en alta como en la baja, igual vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas. Y en la cuestión de radiografías simples de abdomen, generalmente aquí vamos a ver las diferencias, ¿no? Como les decía, en las altas vamos a empezar a ver austras, o sea, vamos a ver las válvulas conniventes, y en la obstrucción intestinal baja ya vamos a ver liso, pero grandes niveles hidroaéreos bastante grandes, a diferencia del intestino delgado, que eh, va a tener asas paralizadas. Estas asas paralizadas van a ser niveles hidroaéreos, pero en menor proporción. Aquí viene la regla de los tres, ¿no? Como les había dicho, generalmente nosotros lo que se opera son las obstrucciones de tipo mecánico, cuando hay una hernia, cuando hay una intususcepción, cuando está convolvulado el paciente o cuando tiene problemas de vías de adherencia. Entonces, en un resumen, en un hojito, vamos a ver cuáles son las causas principales de obstrucción, ¿no? Generalmente la característica, como decíamos, de la alta son vómitos tempranos, a diferencia del intestino grueso, que la característica va a ser distensión. Tenemos que ver las parálisis o el ilio. El ilio, generalmente nosotros cuando hablamos de ilio, es la parálisis del intestino o es un hipomotilidad intestinal, ¿no? El ilio. Puede ser mecánico, que son todo lo que nosotros vamos a operar, que son obstrucciones que se pueden reparar y puede haber adinámico, metabólico, etcétera, que son las obstrucciones que nosotros no vamos a poder reparar. Por ejemplo, igual cuando existe eh, un, eh, no, por ejemplo, cuando existe una hipocalemia, eso no se generalmente produce una parálisis, un hilo intestinal, que no vamos a poder repararlo quirúrgicamente, eso necesita solo medicación, ¿no? Eso es. Ahora, vamos a ver, de acuerdo al síndrome, pues podemos ver los mecánicos y los dinámicos, ¿no? Como dice acá, la distensión generalmente en los cilios mecánicos, ya sea bajo, simple, complicado o simple, generalmente es localizada. Hola, ¿me escuchan? A ver, no he podido ver. Ya, ok. Tenemos dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal generalmente es de tipo cólico, como ya habíamos dicho. Después tenemos los vómitos, generalmente se va a producir cuando son obstrucciones altas, va a haber vómitos. Eh,
Y como dice aquí, la afectación generalmente del resto de los órganos va a ser de 2 a 3 días, va a ser paulativa. Cuando ya está complicado, la afectación es más rápida y en hilo dinámico generalmente la afectación es tardía, pero no se cumplen todas las cosas que habíamos visto acá cuando es el hilo dinámico, ¿no? Se ven algunas cosas menos. Aquí podemos ver la clínica, ¿no? La inspección puede ser ligeramente distendido, la palpación dolorosa, la percusión con timpanismo y ruidos aumentados a la auscultación. Ya cuando tenemos algo complicado, podemos ver mayor distensión, dolor abdominal, timpanismo y ruidos incrementados. ¿No? En una dinámico vamos a poder ver afectación que es tardía. A la inspección va a ser una distensión difusa, no va a ser uniforme, no dolorosa, y eso como características clínicas. Ahora, aquí están las mayores complicaciones que pueden existir en obstrucción intestinal. En este caso, nosotros estamos hablando de la primera, es el hilo biliar, cuando hay una fístula colecisto duodenal donde pasa el contenido, perdón, ahorita, donde pasa el contenido de la vesícula biliar hacia el intestino. Esto estamos hablando de lo que nosotros denominamos hilo biliar. Hay una piedra tan grande que fistuliza, ya no por el cístico, ya no hace coledocolitis, sino fistuliza órganos vecinos y entonces expulsa la piedra. Eso se llama hilo biliar. Está bien, la piedra va a seguir su trayecto normal, pero se va a paralizar nuevamente a nivel de la válvula ileocecal. Ahora, el segundo que se puede ver en imágenes, como vemos aquí, es el hilo biliar. Segundo, vemos acá las bridas y adherencias. Paciente que ha tenido cirugías previas, que ha tenido manipulación previa, pues esperamos las bridas y adherencias, ¿no? El segundo es perforaciones. Después tenemos los pólipos que pueden ser enfermedad polipoidea o podemos tener tumores, cánceres, etcétera, a nivel intestinal. Después tenemos las hernias y las intussuscepciones que también pueden ocurrir. Perdón. Uy, aquí están causas, como les decía, intraluminales, extrínsecas e intrínsecas. Y aquí tenemos entre las intraluminales, tenemos las piedras, los besoares, cuerpos extraños. eh, Vamos a tener igual alteraciones. Si son intrínsecas, podemos ver tumores, podemos ver parasitosis, por ejemplo, los parásitos que se amontonan como las ascaris, podemos verlo igual. Eso. En las extrínsecas puede ser todo lo que comprima por fuera. En este caso puede haber lesiones tanto genitales, etcétera, que puede ser una compresión intestinal o puede haber alguna tumoración retroperitoneal que haga compresión, alguna modificación de lo que se había hecho, ¿no? Ahora podemos ver acá en las imágenes, este es un hilo mecánico porque tiene múltiples niveles, son más de 3 niveles, más de 3 centímetros de diámetro y más de 3 milímetros de pared. Lo mismo que se puede ver acá, intestino delgado aumentado de tamaño, con niveles hidroaéreos, etcétera. ¿No? Normalmente las imágenes son como estas, son el hilo. Y cuando ya se ve así, es un hilo mecánico que hay que trabajar. Este es otro tipo de obstrucción. Esta es una obstrucción igual alta, donde vemos la imagen igual de aire dentro del contenido intestinal. Así. Después tenemos estas otras imágenes que ustedes ya las van a identificar. Por ejemplo, estas son las imágenes de grano de café o obstrucción intestinal. Eh, Hola, obstrucción. Vamos a tener, como pueden ver, cuando hay obstrucciones intestinales bajas, tenemos un gran nivel hidroaéreo, tenemos una distensión mayor del abdomen, tenemos estas imágenes, como ustedes pueden ver aquí, es una imagen de grano de café, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual miren la misma imagen y esto habla de un vólvulo de sigmoides.
una alteración a nivel del sigmoides, que ya es parte baja de colon, que puede estar alterado. ¿Para qué nos sirven los estudios? Los estudios, los primeros que vamos a solicitar cuando nosotros tengamos un paciente ocluido, pues es una placa de rayos X. Con eso es suficiente para poder determinar si el paciente tiene una obstrucción o no. Ahora, si tenemos la duda, podemos pedir tomografía, como es el caso, donde vamos a poder ver las estenosis, el lugar donde está más comprometido y entonces podemos ver. ¿No? Aquí de la misma forma podemos ver los cambios en el diámetro sí, del intestino que se pueden ver a nivel de la tomografía. ¿Okay? Laboratorios que vamos a pedir, los básicos, hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, albúminas, proteínas. Y el tratamiento generalmente es quirúrgico, como pueden ver, todo lo que acaba acá es quirúrgico. Cuando hay un hilo funcional, generalmente puede ser pseudoobstructivo. Si no mejora en 4 o 5 días, eso hay que operar. El hilo dinámico es el único que no se opera. El hilo mecánico es el que se opera por excelencia, entonces se puede hacer un tratamiento conservador máximo 48 horas y después sí hay que operar. O en este caso se puede esperar, pero generalmente las obstrucciones y todo eso ha sido, bueno, se tienen que resolver de forma quirúrgica, ¿no? Como vemos en la imagen. ¿Cuáles son las cirugías que se hacen de urgencia? Generalmente van a ser las hernias estranguladas, las peritonitis, las estrangulaciones intestinales, los vólvulos sigmoides, obstrucciones completas. Las diferidas pueden ser obstrucción progresiva, suboclusión intestinal, obstrucción sin respuesta al tratamiento por más de 24 a 48 horas y que no haya respondido al tratamiento y tengamos que inspeccionar. Y puede haber obstrucciones postoperatorias tempranas como complicaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, no se cierra bien los orificios y puede haber hernias internas que produzcan, que puedan producir ese daño, ¿no? Ok, ¿qué tratamiento se va a hacer? Se va a colocar al paciente en NPO, se va a colocar una sonda nasogástrica. ¿Cuál es el afán de la sonda nasogástrica? Descomprimir el estómago, mantenerlo un poco lo menos lleno posible porque tenemos problemas con perdón. Esto va a presentar vómitos si se mantiene lleno y va a haber complicaciones posteriores. Puede a uno broncoaspirarse, neumonías, etcétera. Entonces la idea es mantener el estómago vacío. Esa es la descompresión, colocar sueros y con eso estaríamos haciendo tratamiento médico. Ya si 12, 48 horas no mejora, mejor es hacer nomás un tratamiento quirúrgico. Otros en cirugía, por ejemplo, aquí estamos viendo uno de los casos que les comentaba, es un hilio biliar, donde se puede ver la piedra grande que está obstruyendo el intestino, el lumen intestinal. El lumen no pasa de los 2 centímetros, entonces esto es un problema de obstrucción intestinal alta secundaria a el hilio biliar. ¿Ok? Con eso creo que hemos terminado esta parte. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Hola. ¿No? ¿Todo claro en la cuestión de obstrucciones? Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la otra parte que vamos a ver el día de hoy. El otro tema que faltaba también, que es fístula intestinal. Lo voy a dar ahora a continuación, ya que es un tema bastante corto. La fístula intestinal tenemos que entender una fístula como una vocación anómala del contenido intestinal hacia el exterior. Puede ser hacia la cavidad abdominal o hacia la pared abdominal o hacia la atmósfera prácticamente o hacia afuera eh, del,
de pasada ya la pared, ¿no? Entonces las fístulas intestinales pues se van a clasificar en altas, de alto débito, de bajo débito, moderado débito, y eso lo vamos a ir viendo ahora. Como definición, como decíamos, es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Puede ser este intestino, peritoneo o pared, y entre dos órganos huecos. También puede existir como fístulas. ¿Cuál es una fístula? La que habíamos visto, por ejemplo, en el hilio biliar, una fístula entre una mucosa de la vesícula y el duodeno. Esa es una fístula también de sus dos superficies epitelizadas. Puede haber la comunicación entre el estómago y la vesícula, que eso se llama síndrome de Bouveret, que igual es un tipo de fístula. Puede haber una fístula entre dos cavidades, por ejemplo, entre un intestino grueso y uno delgado, etcétera. Y puede ser entre órganos huecos, como dice acá, o puede ser entre un órgano hueco y la piel o la pared abdominal. Sigamos avanzando. Según el origen, la descarga y el trayecto, pues según el origen pueden ser de acuerdo a donde salgan. Por ejemplo, según el origen puede ser fístulas de acuerdo a lo que nosotros obtengamos o veamos como débito que nos indique que está produciéndose una fístula. Por ejemplo, si dejamos un drenaje después de una cirugía de esófago y sale contenido blanquecino tipo gástrico, pues estamos hablando de una fístula esofágica. Si hemos operado el estómago y nos viene igual débito características gástricas, pues estamos hablando igual de origen gástrico. Duodenal ya va a tener contenido bilioso, intestinal va a ser igual contenido bilioso, pero se va a ir obviamente disminuyendo la cuestión de la coloración. Por ejemplo, en duodeno va a ser un amarillo más color oro, a nivel de yeyuno ya va a ser un poco más claro, y en ilion ya va a ser prácticamente un amarillo casi verdoso, ¿no? Puede ser de acuerdo al origen, también puede ser a nivel del colon o a nivel del recto, pueden ser colorectales, y hay algunas que pueden no necesariamente ser una comunicación total, sino una comunicación parcial también, ¿no? Ahora, de acuerdo a la descarga del orificio de descarga, pueden ser internas hacia la cavidad abdominal o externas hacia afuera. Las externas también llamadas enterocutáneas, o sea, del intestino hacia afuera. O pueden ser fístulas mixtas que tengan que tengan una comunicación hacia adentro y hacia afuera. De acuerdo al trayecto, pueden ser trayectos cortos, trayectos largos, pueden ser fístulas superficiales o profundas. El trayecto mayor o menor a 2 centímetros, generalmente hablamos de trayectos mayores cuando son más de 2 centímetros, menores cuando son menores a 2 centímetros. Y pueden ser complejas de acuerdo si son de difícil acceso. Por ejemplo, puede ser tortuoso la comunicación de la fístula hacia el exterior. Entonces ahí ya puede ser más complejo. O puede ser directo, puede ser como que salga de frente hacia la pared del abdomen, ¿no? Entonces eso es más complejo. ¿Ok? Y entonces ya sabemos que puede haber por origen, descarga y trayecto. ¿Cuáles son condiciones favorables y desfavorables? ¿No? ¿Cuáles son condiciones favorables para una fístula? Que generalmente sea un trayecto largo, que no haya una obstrucción intestinal, que la fístula pueda ser biliopancreática o colónica porque se puede controlar mejor. Generalmente cuando hay falla de anastomas intestinales porque se puede desmontar y se puede rearmar. Cuando hay ausencia de sepsis, ¿no? Ahora, las desfavorables son trayectos cortos, descontrolados, obstrucciones distales, o puede haber una obstrucción distal, todo eso. Las fístulas pueden ser desfavorables si son más altas. Mientras más alto, más contenido tienen. Por ejemplo,
Si hay una fístula a nivel duodenal, ¿qué contenido va a tener? Contenido biliar, contenido gástrico, contenido pancreático. Entonces, uno va a estar pendiente de todo eso y pues es más desfavorable, ¿no? Ahora, puede haber fístulas resultantes de procesos neoplásicos, de cáncer, tiene mayor, o sea, tiene un pronóstico malo porque el paciente ya en sí va a tener un pronóstico malo por el mismo hecho de la fístula. Va a haber mayor diseminación, cuando hay fístula hay mayor diseminación, ¿no? Y eso puede ser malo para los pacientes con neoplasias. Ahora, cuando hay sepsis también es un problema desfavorable porque la sepsis pues va a indicarnos que está descontrolada la fístula o en el caso o en estos casos pues va a haber un débito muy alto, como dice acá, el alto débito más de 500, puede haber desnutrición o la fístula se puede cronificar. Hay pacientes que no se dan cuenta de las fístulas, por ejemplo, a veces hay reacciones, por ejemplo, a la malla, ¿no? Y eso causa una fístula, una comunicación anómala hacia el exterior, que uno va a ver algunos pacientes, vamos curando, 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 pero eso nunca mejora, ¿no? Pese a tener varias intervenciones. ¿Ok? Después tenemos acá, como pueden decir, favorables y desfavorables, ya un resumen. En favorables, pues no hay absceso continuo, en desfavorables el absceso es muy corto, el flujo distal es libre, aquí hay obstrucción distal, más bien. El defecto es no mayor a 1 centímetro, el defecto puede ser mayor de 1 centímetro. Ok. Hay 3 fases de tratamiento, ¿no? O sea, de poder identificar a las fístulas, ¿no? Decimos, anatómicamente, pues tenemos que ver de dónde viene, si es una fístula interna, externa, si es una fístula que va solamente hacia afuera con trayecto anatómico, etcétera. Después tenemos fisiológicamente podemos decir que son de alto, moderado o bajo débito. Aquí va a estar la clave cuando hablamos de alto débito es más de 500, moderado es hasta de 250 a 500 y de bajo débito va a ser menor a 200 ml. Entonces es claro cuando tienes una fístula, entonces empieza a haber mayor contenido, secreción por los drenajes y entonces allá nos podemos determinar si fisiológicamente es una fístula intestinal alta, baja o está o tiene alguna otra característica. Etiológicamente puede ser por enfermedades de base. ¿Cuáles pueden ser los que nos produzcan una obstrucción, por ejemplo? Las estenosis, ¿no? Los GIST también, tumores estromales, eh, pueden obstruir igual los pacientes que tienen problemas de base, ¿no? Como en este caso puede ser la obesidad, etcétera, que va a hacer que, por ejemplo, cuando se abre piel, vamos a tener un mayor contenido de piel, y si hay una comunicación anómala, pues va a empezar a salir y a veces se descontrolan en los pacientes porque a mayor calibre o mayor diámetro hay menos control, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué más? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una fístula enterocutánea que puede producir peritonitis, puede producir una fístula interna, puede hacer un absceso. Entonces, todo esto hay que tratarlo, ¿no? La fístula enterocutánea se debe tratar como una perforación intestinal. ¿Por qué les digo como una perforación intestinal? Porque va a haber una comunicación anómala. Entonces, generalmente lo que hay es un malestar general, dolor, distensión, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, etcétera. Y aquí podemos ver la comunicación que existe en una de estas fístulas, donde puede haber esta comunicación. ¿Ok? Aquí estamos haciendo una fistulografía
donde se puede identificar el parte del intestino a través de una sonda, ¿no? Aquí hay una sondita que está ingresando y se puede dibujar todo el trayecto de intestinal, etcétera. Y aquí podemos ver eso, ¿no? El trayecto. Es un trayecto corto nomás y bueno, con un intestino alterado. ¿Qué hay que hacer? Los primeros 24 horas, pues hay que controlar al paciente, hay que estabilizarlo, hay que darle líquidos, hay que controlar hidroelectrolíticamente al paciente, se puede pasar albúmina para que no haya un tercer espacio, se puede transfundir sangre. Después tenemos que reconocer por dónde está saliendo la fístula. Generalmente las fístulas comunican por drenaje. Si sale por un drenaje, ese drenaje no se lo saca y hay que controlarlo de forma diaria. Puede haber temperatura, puede haber alteración del catabolismo. En las radiografías puede haber problemas en las radiografías, por ejemplo, las fístulas pueden presentar salida de aire también hacia el interior o hacia adentro de la cavidad que puede hacer una peritonitis y eso hay que operar de emergencia, ¿no? Después tenemos que reconocer, entonces tenemos que identificar con lo que sale del drenaje. De acuerdo, como han visto, ¿no? Del origen, de acuerdo al origen, ¿no? Si sale claro, si sale pancreático, si sale gástrico, si sale muy amarillo, si sale menos amarillo, si sale fecaloideo o sale estercoráceo, que le llamamos, que ya es prácticamente como heces. Entonces ya sabemos el lugar, ¿no? Después tenemos que identificar si va a ser de alto, de bajo débito, de moderado débito, dependiendo cuánto salga. Y hay que hacer controles hasta las 48 horas de estos pacientes. Si no mejora clínicamente los pacientes, pues hay que intervenirlos quirúrgicamente, ¿no? ¿Se puede iniciar dieta? Sí, pero generalmente en obstrucciones no se empieza, no deberíamos empezar, porque igual puede producir eh, mayor stop a nivel del, o sea, un mayor complicación, se puede retener la comida, etcétera, ¿no? Y ahí es un problema. Ok, la operación, generalmente las operaciones que se realizan en estos pacientes son la liberación de la comunicación y el cierre hacia donde está viniendo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, vamos a, los cierres van a ser como se muestran las imágenes aquí a continuación, ¿no? Hay una comunicación, se va a hacer el cierre, aquí igual de la misma forma vamos a colocar una sonda a través del orificio de salida para poder permitir que canalizar más que otra cosa todo lo que estamos dejando. Ujú. Con el afán de tratar de producir el menor daño posible en estos pacientes. En este caso lo que se está haciendo es una comunicación, tenemos una comunicación anómala, perdón, a ver, se me pasó. Aquí, por ejemplo, una comunicación anómala, se coloca una sonda, hay brida por bridas y adherencias y la obstrucción, entonces se libera las adherencias y las bridas. Los estudios que se piden son laboratorios básicos, hemograma, glicemia, creatinina, coagulación, etcétera. Se puede pedir PCR y se puede una fistulografía o un rayos X contrastado o un tránsito intestinal para ver si cómo está el intestino viniendo. Entonces, cualquiera de estos es válido. La fistulografía consiste en colocar contraste a través del orificio de salida de la fístula y ver hacia dónde va. Y la tomografía nos va a poder identificar el lugar de obstrucción o el lugar de estenosis o el lugar donde hay ese problema, ¿no? Estas son las fases que tenemos que tener en cuenta cuando vemos una fístula. Primero, estabilizar las primeras 48 horas, como decía, hidratar, corregir. Después hay que investigar, hay que ver las características, hay que podemos hacer fistulografía, ecografía para ver si no ha habido una progresión. En este caso tenemos que investigar 7 a 10 días, se puede investigar si es que hay duda. Después se tiene que decidir a los 7 días sí o sí si vamos a entrar o no a operar. Y eh, obviamente la terapia definitiva generalmente se sugiere de 4 a 6 semanas.
eh, cuando ya disminuyan los débitos, ¿no? Yo creo que aquí tenemos algunas fístulas, por ejemplo, miren, aquí está un sistema, una fístula bastante grande, que esta es una eventración. La fístula es la comunicación anómala, que es solamente esto. Aquí ya se ha controlado, se ha puesto, en este caso, una malla y aquí se ha puesto un tutor. Entonces estamos viendo cómo está granulando y todo está yendo bien. Y bueno, con eso hemos terminado la parte de fístula intestinal. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran compartir. Si no, pues ya habríamos acabado las partes de los temas que nos tocaba este semestre. Bueno, sí, este semestre. Y bueno, si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Bueno, entonces ya con eso vamos a dar concluido esta clase. Y bueno, yo creo que les falta algunas teóricas que van a ir dando los doctores.